La esmeralda no es únicamente una piedra preciosa, es el regalo que Dios nos dio aquí en Colombia y pues estamos acá en el centro de investigación de mayor prestigio de Bogotá, del país, de Colombia entera, el centro gemológico que investiga, innova y también hace reportes gemológicos. Estamos hoy con el profe Javier Tolosa, con Santiago Orjuela y les vamos a llevar a todos ustedes sabiduría, les vamos a llevar ciencia y les vamos a llevar anécdotas. Esto es un podcast, así que nos van a ver un poco más relajados como personas del saber y no voy a hablar más porque le cedo la palabra al profe Javier. Buenos días a todos, buenos días don Santiago, don Josué, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Javier Tolosa, yo soy el director de la Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico La Esmeralda Colombiana CENTEC. Bueno, a mí ya me conocen de pronto en este espacio. Yo soy un humilde comerciante, orgulloso y feliz de poder estar acá. Pues es casi un logro a nivel personal. Este es el laboratorio mejor referenciado. Yo creo que cualquier comerciante dice, no, el mejor, el que más vale, el renombre es el CETEC. Entonces estamos orgullosos acá. Queremos de pronto conocer un poco más, fuera de cámara, hablamos cositas de conocer más qué es el CDTEC, porque uno se lleva la idea errónea de que únicamente hacen reportes y el profe nos contaba que hay mucho más detrás. Entonces, profe, le demos la palabra en que nos cuente qué más hacen aquí. Bueno, pues muy bueno oír eso de la referencia que tiene el CETEC, pero precisamente se trata de eso, de conocer una entidad que fue creada inicialmente para hacer investigación. Hace ya 20 años lleva esta entidad. En diciembre del año pasado recibimos un reconocimiento por parte del Consejo de Bogotá precisamente por prestar servicios, pero más que prestar servicios es el apoyo y el soporte técnico y tecnológico para lo que fue creado esta entidad. Entonces nosotros realizamos varias cosas, entre ellas es la investigación, como nuestra columna vertebral. De ahí se derivan varias actividades. Una de ellas es la educación, la capacitación sobre temas relacionados con la esmeralda. Prestamos los servicios gemológicos, prestamos servicios como conceptos técnicos. Aquí, digamos, este gran esfuerzo que ha podido lograr el Estado colombiano y el sector de las esmeraldas colombianas en tener una entidad de este tipo, una entidad sin ánimo de lucro que presta servicios, pues ha podido o permite tener una gran capacidad en equipo técnico, en equipo tecnológico y también en recurso humano. No solamente hay gemólogos, hay geólogos, hay ingenieros de minas, hay químicos, físicos, profesionales en otras áreas, que lo que buscamos es básicamente poder prestarle un soporte o un apoyo a nuestra industria, a todos los actores de nuestra industria. No solamente la parte comercial, sino de los productores, de los comercializadores, de los que transforman, de los que embellecen las piedras, poder generar algunos instrumentos que les sirvan de apoyo, básicamente. Profe, el CDT que está vinculado fue Esmeralda, ¿cierto? Sí, nosotros somos como ese ente técnico que presta el apoyo a, digamos, a esa federación que se llama la Federación Nacional de Esmeraldas y a cada una de sus asociaciones que están involucradas con cada uno de los componentes de valor de la cadena productiva de la esmeralda. Entonces está Precol, está, que son los productores, Azocoemeral, que son los comerciantes, talladores y también parte de las personas que hacen los embellecimientos, y ACOES, que son los exportadores. Entonces, además de ellos, digamos, de la misma federación, de las personas que están confederadas o miembros de estas asociaciones, a cualquier persona que realice actividades en nuestro sector, pues nosotros estamos llamados a prestarle el servicio y poderle generar ese soporte. Bueno, profe, ya desde una parte más humana, para usted, Javier Tolosa, la persona encargada del CDT en este momento, ¿qué es cargar el uniforme y qué es cargar esa bata? ¿Qué No, significa? es una responsabilidad y un orgullo. De aquí hemos salido o han podido, digamos, salir y trabajar muchos colegas. Aquí, no sé si conocían ustedes, en Colombia teníamos una escuela de gemología. Era una universidad, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia daba una tecnología en gemología. Desde el año 2003 al año 2006 aproximadamente, salimos egresados un grupo de personas que prestamos este servicio y lastimosamente terminó esa escuela. Pero el hecho de salir gemólogos, tener un título, digamos, respaldado por el ministerio o las personas que han estudiado gemología afuera y que puedan prestar sus servicios en una entidad de este tipo, casi que única a nivel de América o Suramérica por lo menos, pues es de gran orgullo y responsabilidad. ¿Y responsabilidad por qué? Porque pues esta entidad tiene que prestar sus servicios y generar productos de una manera, digamos, muy profesional, bajo la rigurosidad académica, científica, técnica, y pues esto conlleva que tenga mucha responsabilidad. Pues esperamos siempre poder cumplir con eso, ¿no? Estar al mismo nivel de lo que demanda la entidad.
Con base a todo lo que nos cuentas, a mí me gustaría preguntarte nuevamente desde ese lado más humano, que nos cuentes un poquito de tu historia, quién eres, dónde te formaste, la experiencia que tienes. Yo sé que pues, eres muy, muy respetado en el gremio, muy conocedor. Josué me contó que has viajado a diferentes partes del mundo, dejando en alto pues, el nombre de la Esmeralda colombiana. Entonces, si nos cuentas un poquito más de la trayectoria. Ah, bueno, bien, mi familia, digamos, yo soy de un pueblo de Boyacá, hacia el lado de Valle de Tenza, digamos, parte de mi familia de alguna manera ha tenido relación con nuestro sector. Desde muy joven yo conozco las minas de Esmeralda porque asistí cuando se trabajaba en superficie y se hacía la remoción ahí sobre la quebrada Itoco, la quebrada Las Ánimas. Entonces iba con ellos y los acompañaba, inclusive por ahí varias veces me quedé ahí en partes como la Floresta, por ejemplo, ahí en Uso. Sí. Después, pues viendo esto, me encantó, me gustó mucho y decidí estudiar gemología. Mi interés era estudiar primero ingeniería de minas, entonces apareció la oportunidad de estudiar gemología y después también estudié, yo soy técnico de talla del SENA. Inicié con un curso que se llamaba Caracterización de la Esmeralda Colombiana que editan en el SENA. Entonces de ahí hice después con unos cursos con el profesor Emanuel Dante, un excelentísimo profesor. Y después me recibió el profe Raúl Beltrán y el profesor Manuel Hurtado en el técnico. Entonces ya realicé el técnico, la tecnología en gemología y posteriormente entré a estudiar, ya viendo esto pues con ese gusto, entré a estudiar geología en la Universidad Nacional. Y seguí estudiando y pues he podido aplicar ese conocimiento a este campo de la gemología, que es un campo bastante, digamos, hermoso, muy, muy bonito, en el que podemos trabajar desde diferentes puntos. Aquí en este sector de las esmeraldas podemos aportar desde diferentes áreas de conocimiento, de diferentes competencias. Y aún todavía sigo trabajando, tengo una en estudio de la esmeralda. En este momento estoy terminando una maestría en estudio precisamente de inclusiones fluidas en esmeralda colombiana para poder determinar, entre otras cosas, cómo determinar o diferenciar entre las esmeraldas colombianas y las de otras partes del mundo. Y soy estudiante de doctorado también de la Universidad Nacional en geología. Entonces, todo eso aplicado, pero pues aquí al sector, ¿no? Obviamente, el gusto que nos ha generado este sector, pues me ha permitido pensar en que podemos desarrollar más estudios e investigaciones aportando a nuestra industria. Profe, ¿se podría decir que su merced buscó el CDTEC o el CDTEC lo buscó usted o que son cosas que se van dando en la vida? No, yo creo que se van dando en la vida afortunadamente, ¿no? Sí. Gracias a Dios y digamos a la Divina Providencia que se dan las cosas y resultamos trabajando acá y pues hemos podido ponernos la camiseta y trabajar chévere aquí, muy bien. Bueno, profe, ya pasando vamos con una línea de tiempo, una línea temporal. Usted en el exterior o a personas que no conozcan nada de la Esmeralda, nada de gremio, nada de esta belleza piedra que tenemos, ¿cómo le explicaría a una persona nueva qué es la Esmeralda colombiana? O su merced, ¿cómo representa la Esmeralda colombiana en una feria donde son compradores de joya, pero usted quiere hablar de sus piedras? Ese es un gran punto porque nosotros a veces nos acostumbramos a, digamos, a un contexto muy, muy técnico. Cuando usted va a transferir ese conocimiento, pues debe hacerlo de la mejor manera porque eso es divulgación. Entonces debe llevar ese conocimiento a que una persona conozca sobre nuestra esmeralda, como lo acaba de decir don Josué. ¿Cómo le dice usted qué es una esmeralda y por qué es tan bonita una esmeralda? ¿Sí? Entonces, pues esos son términos y un contexto diferente al del científico de por qué bajo unas ciertas condiciones se forma la esmeralda. No, necesitas saber simplemente porque es más bonita nuestra esmeralda colombiana. Entonces, cosas como nosotros usamos muchas analogías o, digamos, las analogías son con los colores en el tema del arco iris, de cuáles colores son más, el hombre porque es más sensible a una longitud de onda como el verde, y lo va llevando a un campo en el que puede entender por qué el verde de la esmeralda colombiana es tan especial y único. Son cositas así, ¿no? Digamos que uno puede aportar. Cuando se forma un trapiche, hablando exactamente del trapiche, porque ya estamos hablando de pedagogía, ¿qué tiene el trapiche? El trapiche es las lineecitas que lo dividen. ¿Es lutita o es carbón? No, Es bueno. es fragmento de roca y generalmente esa roca ya se ha transformado porque han pasado procesos de alteración, llamamos nosotros, o como transformación, digamos, de algunos minerales. Entonces se ve, claro, lo ve uno de color negro o color blanco. También hay trapiches que tienen, y se esperaría que fuera parte de la roca, de la cual está, digamos, la que hace parte del entorno donde se forma el trapiche, hace parte de esa roca. Carbón no es, sino tiene materiales carbonosos.
esa roca lo que tiene es materiales carbonosos, no es carbón en estricto caso, sino materiales carbonosos. Pero hemos visto que a veces esos materiales se han transformado y si identificamos eso en las líneas de los brazos del trapiche, a veces resulta ser albita, resulta ser algunos minerales que tienen que ver con la producción del trapiche. Inclusive hace poco tuvimos un caso en el que se veía un material blanco en el brazo y la persona pensó que era resina endurecida, porque no correspondía como a esmeralda, no tenía como el mismo comportamiento óptico. Entonces resultó ser cuarzo. Era una espécimen una parte muy especial, un trapiche muy bonito, muy especial, digamos, mineralógicamente, y a nosotros nos llama mucho la atención Claro. en esos casos, porque se pensaba que era otro material y podría ser un tipo de resina, pero no, identificamos con un espectrofotómetro Raman, que es un equipo que nos sirve para identificar por medio de un láser los minerales, y identificamos que era láser, era cuarzo, perdón, era muy bonita la muestra. Profe, entonces cuando a mí Muy me especial. quedan, a mí me quieran cachar y Sí. me muestran un trapiche con los bracitos negros, ¿qué digo que es el bracito negro? No, él simplemente, digamos, representa lo que es la roca, La roca. que la Puede roca tener contiene materiales varios minerales. carbonosos. O sea, no es lutita. Eh, es que Bueno, la lutita Es es un parte de la tipo de roca. roca que se Ah, encuentra allá. Lutita es un término que se usa para un cierto tipo de rocas sedimentarias que por su tamaño de grano se les llama o se les designa así. hasta hoy me van a cachar. Santi, bueno, digamos, vamos a a pasar a la segunda etapa de esta entrevista, que son dudas que surgen, que son controversiales en el comercio, que son controversiales en redes, que muchos tienen. A Josué ya lo han molestado, por ejemplo, algunas veces con las euclasas y demás. Entonces, entramos en la zona de dudas gemológicas importantes, resueltas por la persona más apropiada desde un conocimiento muy académico. Listo, entonces la primera. Existen muchos videos hablando de esmeraldas azules, ¿no? Las euclasas son las esmeraldas azules y demás, y son más apetecidas y son más raras. Lo mismo con las bixbitas que esmeraldas Sí, rojas y demás. Hasta donde yo tengo entendido, pues propiamente la bixbita sí es un berilo hasta donde yo sé, sí. pero la euclasa sí no es un berilo. Entonces, ¿cómo es la diferencia y esa precisión? La euclasa se puede considerar hermana, prima, familiar de la esmeralda. En su conocimiento es más rara, es más común que sea lo mismo con las bixbitas. Sí. Bueno, lo primero que, digamos, hay que saber es que nosotros dividimos los minerales, o existe una división tal como la taxonomía, donde designamos que el orden, la familia, el grupo. Entonces hay especie mineral y variedad mineral. La mineral es el berilo. El berilo está compuesto por berilio, aluminio, silicio, oxígeno, ¿sí? Y tiene unas variedades dependiendo de su color. Entonces está la definición de esmeralda es el berilo de color verde, cuyo color es dado principalmente por cromo y o vanadio. Esa es la definición de esmeralda. Entonces, como es el mineral verde que está dado por cromo o vanadio, pues hablar de un mineral azul, decirle esmeralda azul ya no aplica porque la esmeralda es de color verde, ahí exactamente. aplica mucho la lógica. Entonces, exactamente, la esmeralda es un mineral de color verde, esa es la primera. La segunda es que le definimos ciertos nombres dependiendo del color, ¿sí? El color está dado por unos elementos que llamamos colorantes o cromóforos o elementos traza, dependiendo como lo queramos tomar, desde muy técnico a algo que lo podamos entender. Entonces, elemento colorante, es decir, entra en una pequeña concentración de un elemento y le genera color al mineral. Si es rojo, el berilo rojo. Si es azul, la agua marina. Si es dorado o amarillo, el heliodoro o berilo dorado. Entonces, ella tiene una composición química y resulta que la euclasa, por ejemplo, no hace parte de esa especie mineral. De berilos. Es de berilos, exactamente. Es otro grupo, pero sí tienen la misma, digamos, elementos químicos que hacen parte de su principal fórmula. Entonces está el berilio, el aluminio, el silicio, el oxígeno y además tiene un elemento que aparece, que es el flúor, o un enlace que se llama OH, que es un agente que puede anexarse a esa estructura. Entonces, no hace parte de esa misma, y se podría llamar, como muy bien lo dijo usted, una prima. Digamos que en el berilo serían los hermanos, como una familia normal, que un hermano es más morenito, el otro más blanco, el otro Ahí pelirrojo. sería la guamarina. Ese sería el agua marina, la esmeralda, el berilo rojo, porque cambian, digamos, se designa por el color. Y ya tenemos otra familia que tiene como el de la misma ADN, Sí. pero hacen parte ya de otra familia, que sería la euclasa.
Y la euclasa es de color, hay de varios colores. Hay euclasa azul, hay euclasa rosada, hay euclasa amarilla, ¿sí? Pero acá en Colombia, pues nosotros tenemos la generosidad y que a veces en el mismo contexto donde se encuentran las esmeraldas, digamos como producto también de ese proceso mineralizante, aparece formada la euclasa. Profe, en Colombia tenemos también una clase de agua marina. ¿Sí? Aguamarina estamos trabajando, hay un reporte, el profesor Emil Romero realizó un reporte de aguamarinas de Oriente, es decir, del cinturón esmeraldífero oriental. Por ahí recibimos también las muestras y estamos trabajando en eso para poder generar un documentico, puede ser un artículo, una reseña, en la cual recibimos unas muestras, precisamente hay una muestra muy particular porque la misma muestra es parte esmeralda, parte aguamarina, y los datos dan así, tal cual, se Yo pueden identificar bien, azul y verde. una sola vez, profe, vi eso en fotos y sabe que hizo el tallador. Eso sí, si usted está viendo esto algún día, no lo haga, guarde esas gemas. Una La ganguita marca, en sí. cual era dos canutillitos. Ah, claro. Claro, aquí inclusive la historia inició, porque es una anécdota, inició porque el señor traía dos lágrimas, una verde y una azul. Y entonces, pues, muy llamativa el diseño. No sé por qué de pronto nos encontramos ahí en la recepción y él dijo, no, esto salió de la misma muestra. Entonces ya nos llama la atención porque una verde y una azul, tan raro. Resultamos verificando mirando la muestra y precisamente estamos trabajando en eso porque es una particularidad mineralógica. Puede resultar también una particularidad gemológica. Y esto, además, en el campo geológico, digamos, aporta porque es un reporte, una ocurrencia de agua marina en ambientes sedimentarios. Muy Sedimentarios. importante. Una duda ahí de pronto para los curiosos. Gemológicamente hablando, cosas así como esa ganguita con dos minerales distintos, ¿qué es la cosa más rara que has visto acá en el laboratorio que tú viste, llegó y viste esto, la probabilidad de que pasara era una en 1.000.000.000? Pues esa es una, porque esa precisamente encontrarse ese par de minerales ahí y en el contexto, o sea, de que vengan de ese origen sedimentario es una, el tema de los trapiches con el cuarzo es También. otra, claro, es otra. Y además de tantas gemas tan hermosas que se ven a diario, no, empezamos porque la esmeralda colombiana es muy bella, ¿no? Eso es de lo más bello, el color, eso tiene una razón física y óptica de entender por qué ese verde para nosotros, el ser humano, es más vibrante y vivido, pero hay muchas, digamos, características especiales. Una vez llegó, nosotros en clase a veces compartimos esto, que llegó una piedra que tenía muchas inclusiones de pirita, pero sueltas, aisladas, muchas, muchas. Entonces, cuando giraban la piedra, la inclinaban unos 30 grados, botaba destellos, ¿sí? Ah, Emitía unos destellos. Por la Entonces, pirita. por la pirita, cuando le ponían la luz. Entonces era una piedra, un verde profundo con unos destellos, le pusimos constelación en un reporte premium, le pusimos constelación en una piedra muy bonita. esto como es un podcast, hay un amigo mío, pero un conocido de gremio que le salió la piedra con mucha lutita y dijo que parecía la ciudad en ruinas, le puso. Ah, Le echaba lupa y la piedra llena de mugrecitos y dijo, no, es que esta es la ciudad y la vendió como ciudad en ruinas. no, es toda una historia también de que se puede construir y bien fundamentada, digamos, porque todos esos, digamos, partículas y todo lo que queda dentro de la piedra, pues hace parte de su historia de formación y eso se puede aprovechar también contando una historia y pudiéndola vender. Profe, estamos aquí desde un punto de vista muy microscópico. ¿Qué tan común son? Porque yo los he visto por publicaciones, nunca he tenido la fortuna de encontrarme uno, y es un canutillo o una piedra que tenga agua dentro, que uno lo coge y parece un nivel. Es muy ¿Sí? raro, sí, ¿Cuántos ha claro. visto? No, yo creo que por ahí unos dos o tres Sí. en el caso. Inclusive en uno de los cursos, una de la imagen, esa precisamente, el canutillo se ve la burbujita de lado a lado. ¿Y eso es burbuja de aire, Muy raro. gas o agua? Bueno, ahí es bien bonita la historia, contar y entender qué es lo que encontramos nosotros a veces dentro de las esmeraldas. A veces encontramos varios tipos de fases o estados de la materia más bien. Entonces nosotros encontramos gases, encontramos líquidos, encontramos sólidos, ¿sí? Si uno se va estrictamente a explicar las fases químicas, pues se pueden haber dos sólidos o dos líquidos o dos gases en un mismo espacio y eso representaría fases diferentes. Entonces nosotros a lo que nos referimos cuando hablamos de tres fases son tres estados de la materia principalmente. Y las inclusiones, eso que encontramos dentro de las esmeraldas, que hace parte de su historia de formación, es característico de Colombia, pero es característico más no concluyente, Ujú. de que en las esmeraldas colombianas la tendencia es a tener esas inclusiones con las tres fases. Por ejemplo, cuando uno ve figura geométrica, le decimos uno a los estudiantes, cuando van a identificar dentro de una piedra, pues identifique figuras geométricas.
un círculo, un cuadro, triángulos. Eso nos representa que hay algunos componentes. Claro, hay que estudiar un poco más profundo para diferenciar entre una inclusión fluida y burbujas que pueden quedar de las sustancias de embellecimiento, ¿no? Porque a veces quedan, es un proceso físico, queda ahí aire, ingresa una sustancia, queda atrapada y ocurre el fenómeno de la botella de miel. Cuando gira la botella de miel, pues sale el aire en una forma. ¿En qué forma? En una burbuja. Eso es una figura geométrica. Ahí ya nos empieza nos permite hacer una analogía para entender qué es lo que vemos dentro de una esmeralda. Vea, pues, trifásicas. Yo tengo una pregunta que es algo que mucha gente, digamos, se cuestiona por qué no existe. Lo charlábamos ya con el chico del laboratorio atrás, es ¿por qué no existe una tabla de clasificación de las esmeraldas? Pues yo creo que todos pueden hacerse la idea, la respuesta rápida es que la esmeralda es muy heterogénea, pero digamos su merced dentro de su experiencia tiene una respuesta más allá por un lado y por el otro considera que puede llegar a haber un consenso internacional para clasificar una esmeralda. Pues, digamos, medianamente existe y ese es nuestro trabajo, el de ir generando y generando cada vez más algunas herramientas que permitan, por un lado, estandarizar, es decir, en el tema de los conceptos de laboratorio, generar unas metodologías en el cual hablemos un idioma muy similar, ¿sí? Entonces, lo que buscamos permanentemente es que se cierre esa brechita de las inconsistencias de pronto a veces cuando se lleva a un laboratorio se lleva a otro. Esas son las tareas que hace el CDT, ¿sí? Más que prestarse el servicio, porque a veces se identifica, no, allá el laboratorio para que nos saquen el certificado, que es de una forma o que es de la otra, pero nosotros trabajamos permanentemente, y es bueno que lo sepa la gente, en poder generar unos instrumentos o métodos que tengan un consenso internacional y que nosotros lo podamos aplicar acá. Para con eso se lo llevamos a la industria y ustedes pueden entender que por ejemplo, cuando una piedra es definida como menor o como moderada, o que tiene un color verde vívido, o que el origen es Colombia, Muso, Chivor, pues esos son factores de calidad que le van a ayudar después a, digamos, colocar unos rangos de precios. Claro, estamos hablando de piedras preciosas y no se comportan como una materia prima común, como el oro, por ejemplo. Entonces, pureza versus cantidad. Aquí tenemos unos factores de calidad que es lo primero que hay que entender en los que no puede usted circunscribir tan cerrado, digamos, la calidad de una piedra, porque pues hay muchas condiciones, el solo color ya genera un desafío. Sí, 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 a la hora de graduar el color, ¿cuántos matices del verde hay ahí? Exactamente, eso Sí, es muy entonces, complicado y cada ojo ve, mira, entonces, pero lo que vamos es que nosotros trabajamos permanentemente en poder generar esos consensos y trabajamos con otros laboratorios para que se puedan describir de alguna manera esos factores o esas características que vienen a ser factores de calidad y que vienen a impactar el precio de las piedras en el mercado. Tal cual como parecido, perdón, al diamante, digamos. sí. ¿Sí? Pero el diamante también vemos que tiene un rango. O sea, cuando usted habla de un color F, pues es un rango porque no es específico el F, sino es un rango de colores que tienen esas piedras en el cual se encasilla ahí. Y por esos diferentes rangos les podemos aplicar valor a las piedras. ¿Y su merced qué opina, por ejemplo, digamos, algo muy común que aplican muchos comerciantes? Yo aclaro esto, no lo critico, me parece como una estrategia comercial. Se inventan sus clasificaciones. Hay algunos clientes que piden clasificaciones que pues como tal no hay, que la calidad A, AA, AAA. Por ejemplo, yo en algún video he dicho tipo exportación, porque yo entiendo que es marketing, que es viralizable, suena muy bonito, pero es poco técnico. No sé qué opina de esas clasificaciones. Pues Pueden ser ese es un trabajo que nosotros hacemos de poder trabajar en conjunto con la industria para entender precisamente esos contextos. A veces se encuentran el AAA, AA en otras industrias, por ejemplo, como en cuáles ustedes han visto, en un supermercado. A veces. AAA, AA. Yo lo he visto de papel higiénico. Sí, entonces, claro, entonces uno dice, ¿qué tan beneficioso para nuestra industria es poder colocar ese tipo de rangos cuando nosotros tenemos unos factores de calidad y unas opciones muy variadas? Entonces, ¿cómo es que generamos un instrumento que permita definir esas calidades y, digamos, no solo el A puede encerrar o triple A? un espectro Bueno, grande. Sí, claro. pueden cerrar muchísimo y por eso los laboratorios y el marco, digamos, la industria a nivel internacional no ha usado ese tipo de signos. Esa partecita sí la voy a recortar, esa pregunta de Santiago. Yo sí lo juzgo. Sé que me está viendo, yo sí lo juzgo. Y la otra es que, por ejemplo, también se aplica mucho en el de original, la réplica, la segunda réplica, la tercera Sí, réplica, y entonces nosotros estamos trabajando con materiales naturales. ¿Cómo así que es réplica? Exactamente, cuáles réplicas. Entonces, pero digamos,
No estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente que nosotros trabajamos bajo un contexto técnico que permita generar esos instrumentos de que puedan ser sustentables, soportables, argumentables, ¿sí? Porque pues si me dicen triple A, o sea, usted porque dice que es triple A, no Sí, sé, puedo claro. empezar a entender y a explicar eso. Es básicamente eso. Digamos, yo ahí entiendo un poquito de los comerciantes, ¿en qué sentido? Uno como comerciante pues quiere hacerle la experiencia fácil al consumidor Claro. y el cliente quiere decir, el cliente como pide una esmeralda, digamos, no un comprador ávido de esmeraldas que compra en forma, sino tú quieres una esmeralda para mandar a hacer una joya a tu esposa. Lo más común es una esmeralda. ¿De qué precio la buscas? No, no tengo presupuesto, algo ni tan bajito ni tan alto. Eso no es nada, porque la esmeralda es súper heterogénea, esmeraldas de cientos de millones y muy baratas. Claro. Y ahí es que se inventa, bueno, servirían. O sea, yo pienso que abrirían mucho un mercado de esta clasificación porque el cliente sabría comprar mejor. Y diría como, bueno, deme una calidad tal, tal, tal. Por eso no lo critico realmente. O sea, sé que es poco técnico, pero facilitaría Pero, muchísimo la vida. pero algo muy importante y es algo que usted está diciendo es que nosotros tenemos que llevar esos instrumentos, por supuesto, al entendimiento del consumidor final. Usted lo acabó de decir muy claro. Claro, nosotros podemos describir, digamos, la concentración química de una esmeralda en un reporte gemológico, pero digamos, al consumidor final cuando está viendo una piedra y dice, no me gusta esta o esta, pues el hecho de que tenga mayor cromo, vanadio o escandio o cualquier otro mineral, elemento químico, pues digamos es para soportar otras cosas. Eso que usted dice está muy bien dicho, digamos, porque nosotros tenemos que llevar eso al consumidor final, al entendimiento del consumidor final. Y por eso la definición de un reporte gemológico es un documento que tiene unas características técnicas porque nosotros las soportamos mediante la analítica, pero comerciales porque tienen que entenderse en un comercio, que sea de fácil identificación. Pero ahí ha estado el desafío, don Santiago, porque pues no ha sido fácil y si fuera fácil ya hubiera salido hace rato. Por eso digo que estamos trabajando permanentemente en intentar generar instrumentos que nos sean, digamos, de muy buen uso para cada uno de los actores de la cadena, siempre buscando, que es lo que se promueve desde este tipo de entidades, lo que hay en un marco internacional, la protección del consumidor. Excelente. Bueno, profe, su merced ya cogió el reporte normal, nos habló de la tabla periódica. Ahora vamos a esa parte, no sé si me salté mucho, sobre el tipo y la cantidad de tratamiento en las piedras. En estos reportes, ¿qué nos dicen? Nos dicen el F, el F1, F2, Muy F1. importante esa pregunta. Esa pregunta es, digamos que a veces ha sido de discusión, digamos, Sí, a claro. veces uno los, ve a los comerciantes o a las personas ahí discutiendo sobre el tema, a veces vienen al laboratorio, pero ¿por qué me sale F1 si tiene resina endurecida, por ejemplo? O insignificante si tiene resina endurecida, tiene perma. Entonces, una cosa, por supuesto, es la cantidad de sustancias, es decir, qué tanto el hombre ha intervenido en la mejora de la claridad de la piedra, eso es una cosa. Entonces, ha intervenido, la intensidad ha sido muy poca porque habían unas dos fisuras muy leves, digamos, las cuales fueron rellenadas y mejoraron el paso de la luz, pero eran simplemente dos fisuras que no eran muy largas, no atentaban contra la integridad de la piedra, mientras que hay otras piedras que tienen muchísimas fisuras y que tienen, digamos, una afectación fuerte en la claridad y que cuando le aplicaron el embellecimiento, sea la sustancia que sea, pues generó un cambio y por eso es que un laboratorio le coloca una cantidad de moderada o significativa. ¿Sí? Pues porque cambia, digamos, la intensidad en que tanto lo. ¿Con qué tipo de sustancia? El tipo de sustancia puede ser una cera, puede ser un bálsamo, una resina, un aceite de naturales o artificiales que mejoran esa claridad, pero una cosa es la cantidad y otra cosa es el tipo. Entonces, para dejar claro, digamos, una piedra puede ser insignificante, tratada o embellecida con una sustancia endurecida, ¿sí? Con Profe, una cera, con un bálsamo, con un aceite. Puede ser moderada con una cera, con un bálsamo, puede ser con aceite de cedro, pero tiene muchísimas fisuras que fueron mejoradas o rellenas para mejorar el paso de la luz y la claridad. y como este contenido y nosotros nos la pasamos en calle con, no con expertos gemológicos, sino con personas que quieren una piedra, bajo lo que estoy entendiendo y me corrigen en este mismo momento, se diría qué tipo de tratamiento, resina líquida o resina endurecida. Resina líquida o resina endurecida es uno Hablando de resina líquida de a los aceites. prototipos. No, el aceite es otra cosa. Se conoce en el mercado el aceite de palma. ¿Y qué conocen ustedes por aceite de palma? Hablamos. ¿Qué Parce, sería el aceite de palma para una persona del común? muy buena pregunta. ¿Sí? Para una persona del común, hemos oído que están cultivando palma y que ahí extraen un aceite y que eso nos sirve, ha servido lo que están exportando.
Pero ese no es el aceite de palma que se usa en nuestra industria. Es un nombre comercial que le pusieron a una resina artificial líquida. Pues nosotros no lo usamos, hay que identificar. ¿Sí? Nosotros no lo identificamos acá en el laboratorio porque una cosa es una resina y otra un aceite. Y dentro de las cosas comerciales es, sí hay colocar un lenguaje que ayude a esa transacción comercial o a esa relación comercial, pero no a confundir porque una cosa es un aceite y otra cosa es una resina. Eso hay que tenerlo, digamos, claro, en nuestra industria, ¿no? Los profesionales la entienden. El consumidor es el que se puede ver confundido porque él dice, recibe un reporte y dice aceite de palma, o sea, aceite o resina. Son dos cosas diferentes. Yo estoy así. Pero yo he visto que eso es algo que ha mutado. Digamos, en certificados de hace más de un año, yo veía el aceite de palma. Y hoy en día yo veo resina artificial endurecida o no Resina artificial líquida o endurecida, que todas son, digamos, sustancias orgánicas. La sustancia orgánica, digamos, porque tiene su principal componente el carbono, antes de conocer como la química del carbono, la química orgánica y los otros tipos de químicas, digamos, porque tienen otros elementos. Entonces, estas sustancias orgánicas pueden ser naturales o artificiales, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener una resina natural, como cuál puede ser una resina natural. ¿De cedro? No, como una resina, una exudación de un árbol que se fosilizó. Eso es una resina. Ah, El ámbar el ámbar. es una resina. Ese tipo de resinas son las que son naturales, pero hay una que creó el hombre que es artificial y que sirve para realizar diferentes actividades. Dentro de ellas, este uso de un mejoramiento o aplicación óptica, que es el paso de la luz. Pero es una resina artificial líquida llamada en el comercio, aceite de palma. Pero nosotros como técnicamente no podemos soportar que es un aceite de palma, entonces no lo colocamos porque eso es un nombre comercial. Nosotros llegamos hasta la resina líquida artificial. Bueno, profe, ya para terminar esta fase, Bueno. y nuevamente esto ya va para el consumidor final. En este reporte gemológico del CDT, cuando la piedra tiene perma, ¿qué sale? Ya, Bonita vamos al grano. pero bonita pregunta por lo siguiente. Nosotros mismos, los profesionales de la industria, digamos, es una tarea que yo hago, yo salgo permanentemente ahí a oír y a entender un poco las personas que toman nuestros servicios, qué es lo que entienden por PERMA, ¿sí? Porque PERMA es una marca, o no, la abreviación del PERMACEF, Sí. que es una resina endurecida. Pero cuando usted ve con las personas y dice, pero ¿tiene perma o no tiene perma? En muchas ocasiones se refiere a que si la piedra tiene un tapón o una cavidad rellena o está herida. ¿Sí? A veces se tiene esa percepción. ¿Por qué? Porque pues eso ya es otra, digamos, connotación que tiene la piedra, que pueda tener una resina endurecida, que pueda tener una adherida, que tiene una fisura muy grande con relleno de una sustancia artificial endurecida, pero el perma, como estamos diciendo, es una sustancia sólida, o una resina sólida, ¿sí? Endurecida, más bien una resina endurecida, que se introduce dentro de la piedra y que sirve para el paso de la luz. Ya está en el usuario o en la persona que use esos servicios si requiere una resina endurecida o una resina líquida, irá por la estabilidad, por los cambios, por lo que sea. Es la percepción que se tiene sobre el tema de PERMA y eso es una cosa que nosotros todos, como profesionales de la industria, debemos educar al consumidor. Porque hay una cosita, a veces se omite información de valor al consumidor y ahí es donde está el Sí, caso. claro. No es que esté prohibido usarlo, Es no contar. es no contar porque eso es lo que se promueve a nivel internacional, que se le debe entregar unas mínimas condiciones de cómo está la piedra al consumidor final cuando la adquiere. Una pregunta respecto al PERMA, porque es algo que, digamos, yo siento que trata de hacer un montón de pedagogía y otros creadores de contenido también, respecto a no satanizar las piedras con PERMA, porque hace pues más tiempo varios creadores de contenido pues satanizaban un poquito el PERMA, lo hacían ver como si no valieran las piedras que tuvieran PERMA dentro de su experiencia para educar también al consumidor final que ve que de una dice, no, PERMA no, solo aceite, por derecha, no puede que ni sepa que es una esmeralda, pero vio un video que decía que el PERMA es malo. El PERMA, para que la gente lo tenga claro, es inherentemente malo, hace mal a la piedra. Yo siempre he dicho, yo he visto piedras súper finas que tienen PERMA y piedras también de 10.000 pesos quilate que tienen PERMA. Entonces, desde su perspectiva para el consumidor final que puede vernos, ¿cuál es su postura frente al perro? Pues básicamente nosotros no decimos es bueno o malo porque, digamos, no somos jueces en ese tema, ¿sí? Nuestra tarea es identificar las sustancias y ponerle esa información a disposición al mercado.
Ok. Entonces, está muy bien, digamos, por ejemplo, que nosotros lo seguimos, digamos, como personas y como laboratorio a ustedes o a varias personas que hacen esa divulgación. Y es educar precisamente en que entienda tanto el profesional de la industria como el consumidor cuáles son esas características que tienen nuestras piedras y por qué a veces se distinguen los precios, ¿sí? Porque lo que usted acaba de decir, puede que el perma sea tomado como bueno o como malo. Lo mismo el aceite de cedro también fue tomado de una buena manera, de una mala manera. Nuestro trabajo es poderle ofrecer a usted esa información y que esa información, de alguna manera, en el mejor contexto, por supuesto, comercial, llegue allá al consumidor final. Digamos, dos de los altos, y es que mucha gente piensa que si la piedra tiene perma es que ha sido alterada. O sea, hay gente que todavía como de una piedra con perma, una piedra cocinada. Me gustaría como hacer esa precisión, que la gente sepa que el perma no es propiamente una práctica malintencionada de dañar la piedra, sino es algo más estándar. Yo creo que por ahí fue que de pronto se ha ido el tema de la percepción de la palabra perma, Sí, que digamos hay materiales que no son suficientemente consistentes, les tiene que aplicar una resina endurecida para tallar, sí. las tallan y cuando ya pasa el proceso de talla queda o una fisura que va o que se convertirá en una fractura de lado a lado, la piedra ahí. Y cuando llega al laboratorio, pues va a salir un comentario como piedra con unas amplias fisuras rellenas de resina endurecida, que básicamente permitiría pensar que está herida la piedra, o una cavidad, un tapón, un hueco relleno con una sustancia. Entonces, y para mí, para nosotros, digamos, como laboratorio, la percepción del mercado, digamos, de que si es bueno o malo, pues es de importancia, pero la importancia en que nosotros le podemos ofrecer esa información técnica como soporte para que ustedes digan, oiga, educándonos podemos manejar la cosa porque sabemos que se usa mucho esa técnica, o sea, aplicar ese tipo de sustancias y eso lo debe entender el consumidor final. No es una práctica prohibida, es simplemente que se debe identificar y que eso va a tener una connotación en el mercado, por supuesto. No sé cuál, porque no es nuestra dinámica, no es comercial, es Sí. la técnica. Entonces, como nosotros, eso va a tener una connotación en el mercado, simplemente empezar a educar al consumidor, porque si no se dijo algo muy importante, el consumidor de hoy en día tiene fácil acceso a la información. Entonces va a comprar una piedra preciosa, un artículo de lujo y mira cuáles son los factores de calidad. Sí, claro. Entonces le van a comprar un diamante, por ejemplo, y se van con los mejores estándares, pero no tienen en cuenta que el recurso que se tiene no está relacionado con esos factores de calidad. Por eso las piedras preciosas hay de muy bajo precio a, como lo dijo usted, un altísimo precio. Entonces, esos factores de calidad son los que hay que entender y educar al consumidor para que los entienda y sepa que lo que es equivalente a lo que puede pagar por una piedra a las condiciones que tiene esta. O sea que, Ah, no. y Y otra cosa importante entender es que, digamos, cuál es la percepción que, otro papel que, digamos, otra tarea que hago a veces, me voy a la joyería y oigo, ¿qué está hablando el joyero con el consumidor? Entonces, el consumidor a veces cree que sopesa en la misma balanza el diamante con la esmeralda, por sí, ejemplo. claro. Entonces, el diamante es una piedra que pertenece a otro grupo que comúnmente no está tan incluida y no tiene fisuras como la esmeralda. La naturaleza de nuestra piedra es otra. Eso hay que entenderlo muy bien y transmitírselo al consumidor, porque lo normal y lo común no es encontrar piedras totalmente limpias. Sí, eso es lo Eso no es lo natural, digamos, lo común. Lo común es encontrar piedras que tengan muchas inclusiones y fisuras. Y eso va a representar precio en el mercado. Profe, yo quiero, en nombre mío y de toda la gente que pueda llegar a ver esto, yo espero que sean muchos, primero agradecerles el espacio y el tiempo. Yo sé que acá pues, viven bastante ocupados, el bonito lo mencionaban en el live, ustedes son pues, personas que tienen sus obligaciones, una empresa como tal. Les agradecemos haber sacado el espacio y esperamos que pues, esto represente apoyo tanto para la empresa a nivel, digamos, mediático como conciencia de las personas de lo que es la esmeralda, lo bonito que es. Primero que nada, agradecerle. Segundo, bueno, antes sí, si no se quiere decir algo. también es su... A ver. Segundo, hacerle una invitación en la cual, pues, en lo poquito que vamos a aportar nosotros, a que, digamos, sería chévere también ver al CDTEC más activo en redes, con Ah, contenido muy bien. académico, chévere, chévere, por ejemplo, que nos haga un video diciendo, bueno, la Oclasa no es Esmeralda, es otra familia. Ya, bien. Pues han dicho, lo motiva a eso, lo que podamos ayudarlo, ahí estamos. Claro que sí, eso, de eso se trata, ¿no? Y que podamos trabajar nosotros con la industria, claro, cada uno desde sus, digamos, desde sus competencias, pero que
De eso se trata y eso es lo que hace, pensamos nosotros, hace más fuerte a un sector, ¿no? Así es. Claro. Pues, profe Javier, se lo he repetido en varias ocasiones. Bueno, Muchísimas gracias a Josué, ustedes sí, por señor, brindarnos de su mucho tiempo, gusto. este espacio, gracias al CDTEC, a la corporación, gracias a Fede Esmeraldas, don Oscar, que va a estar viendo esto también. Muchísimas gracias porque estos son espacios de conocimiento, de instrucción y de pedagogía. Y qué mejor para nosotros, porque el profesor es un profesor. Santiago no sabe, pero el profesor puede estar lo más cansado posible, 8 horas parado, llega una persona y le explica con el mismo humor. Yo le decía, profe, de verdad que usted es mi admiración, usted es mi ídolo, y pues un agradecimiento a todos los que se ponen esa bata, a los que instruyen, a los que nos cuentan, porque nuestra Esmeralda es la colombiana y es una gema de mucho valor. Y profe, cada charla con usted es un aprendizaje nuevo. Lo admiro como persona, Gracias. lo admiro como profesional. Y nuevamente, la que siempre le he dicho y lo repito, Santiago, nosotros estamos abiertos. Bueno, Y a Santiago, pues le digo la razón que me han mandado. Debemos hacer contenido de calidad, contenido que enseñe, que respete, para que nos sigan invitando. Y ya sabe, tiene a 2 personas acá bueno, muchas que en gracias. palabras mías, porque ustedes ya me conocen, soy abierto para hablar. Aquí hay empleados sin sueldo. Lo que necesite. Muy bueno eso. Sí. No, gracias a ustedes por estar aquí, porque podamos compartir estos espacios y muy bueno que podamos llevar al conocimiento de todas las personas, tanto profesionales de nuestra industria y el consumidor final, que entiendan qué es en realidad el CETE, que a veces no se comprende cómo es y que está con toda la disposición de poder aportar siempre y apoyar y soportar a nuestra misma industria. Bueno. Bien. Chao, guajeritos. Hasta la Bueno, próxima. Nos vemos en Está un muy bien. próximo video.